Vamos a cantar ese. Se volvió. Saludo para todas las personas quienes nos acompañan en el día de hoy y nos acompañan siempre con nuestras transmisiones eucarísticas, nos seguir creciendo en comunidad y unidos en la oración. Vamos a iniciar con este canto que dice Amor es vida. Amor es vida, 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 que nunca amor y Dios sin ilusión. Amor es vida, 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 que nunca amor y Dios sin ilusión. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres todos, este día, Cristo el Señor. Alegres estoy cantando hoy, este día, Cristo el Señor. Cada día nuevo, con la ilusión de amanecer. Estoy feliz de cada día nuevo, con la ilusión de ver amanecer. Con las estrellas y todo el cielo, con la alegría de nacer. Con las estrellas y por el cielo, con la alegría de nacer. Alegre estoy cantando hoy, este es el día, Cristo el Señor. Alegre estoy cantando hoy, este es el día, Cristo el Señor. Pregunta. Bien, comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos Y con tu tu espíritu. Celebramos este viernes. Normalmente los viernes la iglesia oramos por el perdón de los pecados, el viernes penitencial. Pedimos perdón a nuestros pecados y los pecados del mundo, los pecados de la iglesia. Oramos también en esta Eucaristía Nora Serpa y los demás trabajadores de la salud, especialmente aquellos que trabajan en la línea del COVID-19, con el riesgo de contaminación. Oramos por la familia de Nora, familia Hernández. En el cumpleaños número 18 oramos por Cristian Camilo Cepeda García. Oramos también por Lacito Carreño, está enfermo de derrame cerebral. La salud de Irupe, intención de la. Oramos también por la salud de Norma Beatriz Lucila Aretti, está enferma de fibrosis pulmonar en Argentina. Oramos por las sectas de la misericordia, por el eterno descanso de las almas de la familia Gutiérrez González y de las familias Cruz,
Pongámonos para esta celebración eucarística reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Número 35. Si de ti me alejé sin luz y fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos da, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos harás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti, parte siempre con el deber de proclamarte. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la proclamación de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlo, y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús
los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo, anunciando la buena noticia acerca del Mesías, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. 64. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, los pueblos te alaben, todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús está con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús sabía hacerlo para proclamarlo rey. Se retiró otra vez a la montaña él solo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Momentico, Espíritu Santo, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, para que sea Él el que guíe, el que nos acompañe en esta meditación, esta reflexión de la palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En todo será creado Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro. Amén. Hemos tenido un poco de dificultad con el sonido, con el volumen, con la señal. Disculpas y les pedimos que continúen pacientes ahí, sintonizándonos. Tenemos limitaciones, pero estamos buscando solucionarlas también. Seguimos meditando la palabra de Dios en este tiempo pascual. Seguimos meditando los dos libros que venimos meditando desde hace un tiempo. Todo este tiempo prácticamente en la primera lectura estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y seguiremos leyéndolo durante todo el tiempo de Pascua. Es como un segundo evangelio de según San Lucas. Vamos en el capítulo 5, 34, 42, el texto que hemos leído en el día de hoy. Nos dice la palabra de Dios y seguían en conflicto las autoridades judías, fariseos, los maestros de la ley, por el tema del anuncio del evangelio, por la que condenaron a Jesús. Eso es como una lucha de poder, de celos, de envidia, porque ellos no querían dar el poder y era como una lucha por saber o por decir yo tengo la verdad. Entonces dice el texto que había un fariseo que se llamaba Gamaliel, que era maestro de la ley en ese tiempo y era muy estimado. Intervino un día en una discusión en el Sanedrín. Entonces querían juzgar a los apóstoles. Intervino y dijo, más bien los apóstoles salgan un poco y vamos a discutir acá entre nosotros. Entre tanto, él les dice a sus colegas, como en otro tiempo hubo personas, líderes que se levantaron, que formaron revuelta y que la mayoría de ellos no prosperaron. Pero que si eso que estaba sucediendo, esos apóstoles, esos seguidores de Jesús, si eso que era de Dios, que tuvieran cuidado porque estarían luchando contra el mismo Dios. Yo creo que lo que dijo el fariseo, maestro de la ley, actuó con mucha sabiduría. Lo que dijo realmente era cierto. Estaban luchando contra Dios y al final los llamaron a los apóstoles porque estaban fuera y les prohibieron seguir predicando el evangelio, los azotaron y no pueden seguir predicando en el nombre de ese. Ese tiene nombre, se llama Jesucristo. Los apóstoles se alegraron por sufrir azotes, por sufrir contradicciones, porque ya estaban siendo guiados por el Espíritu de Jesús resucitado. Con esos azotes, con esa alegría, los dejaron libres.
y continuaron a predicar el Evangelio, la buena noticia. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Pasamos ahora al Evangelio del día. El Evangelio que estamos meditando en este tiempo es principalmente el Evangelio de San Juan. Especialmente a partir de hoy, durante 8 días, vamos a escuchar el capítulo 6 del Evangelio. Es muy importante, ojalá que nosotros meditemos la palabra por nuestra cuenta, que no nos quedemos solamente con lo que les decimos acá, sino que nos encontremos en un momento de oración con la palabra, porque esa palabra cuando entra va transformando nuestra manera de pensar, nos va dando luz. A veces somos muy frágiles, somos muy débiles y no sabemos qué hacer y pedimos consejo, pero la misma palabra nos da respuestas. Capítulo 6 entonces del Evangelio de San Juan. Principalmente aparece en las Biblias el discurso del pan de vida. Y entonces echamos una ojeadita al Evangelio. Hoy hemos leído Juan 6 del 1 al 15 y habla de una multiplicación de peces en el lago de Tiberíades, donde había mucha gente escuchando a Jesús y habían también enfermos. Y la gente acudía y en un determinado momento esa gente tenía hambre. Entonces es cuando Jesús decide regalarles la bendición, multiplicar el pan y los peces. Y había mucha gente, más de 4,000. Jesús tenía mucha fe y les dijo, siéntense en la hierba, porque había mucha hierba en ese lugar. Y solamente había 5 panes y 2 peces. Todo eso es simbólico. 5 y 2 da 7. El 7 es el número de la perfección. Y Jesús, al darle a sus apóstoles, sus colaboradores, ese pan y esos peces, lo repartió gente que estaba ahí. Quedaron satisfechos. Al final recogieron los pedazos, los trozos y canastos. Ese número 12 también es un número especial en la Biblia. Ese es el número de la comunidad, como los 12 apóstoles. Ahí Jesús habla con un lenguaje especial. Pero ¿qué nos quiere decir también hoy en día este tema de la multiplicación de los panes y la situación que estamos viviendo? Hoy en día estamos viviendo en un mundo que pasa prueba. No solamente en este momento por la pandemia del coronavirus, sino hay otras clases de pruebas que pasamos. Todo ese tema de la ecología, de la desigualdad social en nuestro mundo, de los seres humanos que en lugar de buscar a Dios se buscan a sí mismos. Un mundo en constante cambio, Un mundo donde la familia ha perdido mucha fuerza, ya no tiene el rol de otros tiempos. En este mundo hambriento, necesitado, y si no miremos cómo hay de filas en nuestras ciudades, gente hambrienta pidiendo un mercado. Acá en nuestro barrio, en la Nueva Jerusalén también la gente busca
llegan incluso diario pidiendo ayudas. Ese tema del estar hambrientos, el estar desconcertados ante la realidad. Y la respuesta que nos da el Evangelio es Jesús, el pan de vida. Jesús es la respuesta para el hambre. Pero ¿qué clase de hambre? No solamente el hambre material, sino hambre espiritual. El hambre espiritual también, no solamente nos hemos de preocupar por las cosas, sino también por las espirituales. Hemos de buscar, vuelvo y repito, no nos preocupamos solamente por las cosas materiales, por eso el mundo está como está. Somos humanos, un mundo donde hay bastante injusticia, donde hay una competencia grande, el mundo del neoliberalismo, una competencia donde es la lucha por el poder y la economía, donde unos partieron 1 kilómetro antes y otros apenas van a comenzar. El mundo de la desigualdad en la que vivimos. Un mundo de racismo, un mundo de desigualdad. La invitación es nosotros le demos ese espacio en nuestras vidas y en nuestras comunidades al Señor Jesús por el que sufrieron los apóstoles. Si pasamos sufrimiento, que lo hagamos todo por Jesús, por el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos sea por el nombre de Jesús. Si combatimos, si nos sacrificamos, que todo sea por el nombre, porque así la prueba, el sufrimiento, el confinamiento, si nos cuesta, todo lo hagamos por el nombre de Jesús. Que Jesús, que está ahí con nosotros, que es palabra, que es Eucaristía, que es vida, nos ayude entonces y que nosotros seamos capaces de conocerlo y de seguirlo. Estamos en este tiempo también realizando la novena en honor de San Luis María de Montfort, nuestro Santo Padre fundador. San Luis María de Montfort, de un pueblito en el occidente de la Francia que se llama Montfort. Montfort era un hombre que amaba mucho el rosario. Estamos en el 6º día, una pequeña reflexión sobre esto, sobre el tema del día, que es el rosario. El rosario, aquí está, esa cadena, esa corona, hecha de pepitas, que empezó hace mucho tiempo, posiblemente en la Edad Media, cuando la gente oraba con granitos alrededor de los conventos, de las abadías, mientras los monjes oraban los salmos, que son 150, la gente que no sabía leer comenzó a orar con pepitas, iba pasando granitos, y ahí se fue formando esta corona, lo llamamos el rosario, o la camándula. Y ya por allá en el año 1200, fue Dios mismo, a través de la Santísima Virgen María, que dio a Santo Domingo de Guzmán, que predicó en España y en Francia el rosario para convertir a los pecadores albigenses en ese primer momento. Ese rosario sigue ahí y llevamos siglos con él.
Es una oración de la iglesia, no es solamente a María, porque está compuesta del Padre Nuestro, del Ave María y de Gloria. Entonces en el rosario contemplamos, un padre de Monfort lleva un rosario grande atado a la cintura. Nosotros contemplamos ahora 20 ventanas, los episodios principales de la vida de Jesús y de María. Por eso el rosario no es solamente repetición de la repetidera y decir Padre Nuestro y Ave Marías, sino que debemos meditar. El alma de esa oración está en la meditación. Si contemplamos, por ejemplo, hoy, la agonía, la flagelación, la coronación de espinas, todos esos misterios tan bellos de lo que le pasó a Jesús, eso debemos meditar lo que le pasó a Jesús y cómo lo actualizamos en nuestra vida. Y siempre pedir por alguna necesidad, porque a veces las personas rezan muy rápido, y ese no es el sentido. Cuando rezamos rápido, eso no tiene sentido, eso no es una competencia, porque el rosario son rositas que se van saliendo de nuestra boca y las vamos agregando. Haga de cuenta que esos son rositas que se colocan aquí en el espacio donde están los granitos. Completamos una corona y la ofrecemos a Dios y a la Virgen María. Entonces dice una frase, donde se reza el rosario, no falta lo necesario. También hay otra frase que dice, y esa es para las familias. Hay pocas familias que ahora rezan el rosario, pero todavía lo hacen. Familia que reza permanece unida. Entonces el Santo Rosario debe ser para el cristiano y aún más familia cristiana un oasis espiritual en el curso de la jornada para tomar valor en medio de las dificultades de la vida. Yo termino con este pequeño testimonio sobre el rosario. Yo aprendí a rezar el rosario porque mi mamá me enseñó desde cuando estaba en la escuela. Entonces yo no tenía ese momento la camándula y lo rezaba con los deditos. Pero yo me distraía y entonces a veces rezaba, en lugar de una decena, rezaba 12, 15. Iba distraído, pero ahí iba aprendiendo. Poco a poco fui aprendiendo a orar el rosario, a leer, porque monfortianos amamos mucho esa parte espiritual, ¿no? Que es el rosario. En una experiencia que viví con la familia, les enseñé a rezar el rosario. Mi papá casi no lo rezaba, pero algo le quedó en esa experiencia que yo viví un tiempo con ellos. Me retiré un tiempo, estuve en la casa como 6 meses, incluso les decía que lo rezáramos de rodillas, y algunos lo hacían, otros no. Papá aprendió a rezar el rosario. Nosotros, por constituciones, nos piden que recemos 3 rosarios, y cuando yo estaba en el seminario rezaba uno al final de mi formación. Y para sorpresa, papá al final, él rezaba 3 rosarios, uno por la mañana, uno después del almuerzo, después del descanso y uno por la noche. O sea que, sin haber hecho votos, me edificaba con su testimonio. Yo no era capaz, siendo consagrado y religioso yo. Y él murió en un momento muy bonito a las 5 de la mañana. Oraba el rosario con mi mamá y creo que él vio a la Virgen o algo pasó especial, porque fue un descanso dulce. Y todo por esta bella experiencia, por esta bella oración que se llama el rosario. Entonces, invitados a orarla, a orar, a hacer esa oración hermosa, preciosa. Podemos hablar muchísimo, pero tenemos que cortar, ¿no? Vivir esta experiencia hermosa de amar a María con esta oración eclesial. Por eso nosotros decimos a Jesús por María, porque María nos lleva a la iglesia. Oremos. Oremos a San Luis de Montfort.
Oh gran santo, tú que has alcanzado tan excelsa gloria por la vida real de la cruz, alcánzanos el amor a Jesús crucificado y la paciencia en nuestro sufrimiento de cada día. Gran misionero que anunciaste con la elocuencia de la palabra y la admirable unción de tus escritos el reino de María, como preparación necesaria para el reino de Dios en las almas y en el mundo. Así que conozcamos, gustemos y perfecta devoción a María, y alcánzanos por tu intercesión las gracias que hoy te pedimos y que tanto necesitamos. Continuamos nuestra celebración eucarística. Número 75. Presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu iglesia, para que bajo el amparo de tu protección perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Démosle gracias al Señor en este tiempo pascual por todas sus bendiciones, por la fe, por los seres amados que el Señor pone ahí cerca nuestro, por la salud, por las pruebas que pasamos. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído. Y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo, las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Señor mío, digno de alabanza, a Él el poder y la gloria. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a Él el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas pueblos sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce ya la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que con el cuerpo y la sangre de Cristo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, José, su santo esposo, los apóstoles y los mártires, San Cirilo de Jerusalén, patrono de esta cuasi parroquia, San Luis María de Montfort, Santa Laura Montoya, y todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. De los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente de la familia Gutiérrez, González y Cruz, y demás hermanos difuntos, familiares, conocidos, hermanos y hermanas de congregación religiosa, quienes noche anterior en esta madrugada, quienes mueren por el COVID-19, y también oremos por quienes son enterrados sin acción. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
realizamos esta oración de San Ignacio de Loyola para después de la comunión. Alma de Cristo, santificado.